Go ahead, Erica. Okay. Bienvenidos a nuestra orientación virtual. Estamos muy felices que podían asistir a esta orientación. Sí sabemos que es, es poquito diferente, pero estamos muy felices que su estudiante va a estar con nosotros este próximo año. En esta orientación, sí vamos a tenemos un agenda. 10 minutos van a ser bienvenidos y presentaciones. 15 minutos de visión y cultura, 10 minutos de visión académica. Hola, me llamo Erika Aragón, soy la gerente de la oficina principal. Yo he estado con el DST College View High School por 4 años y medio. Soy de Pecos, Nuevo México, y mi compromiso a todas mis familias y estudiantes es apoyar a los estudiantes y familias lo más posible. Yo creo que cada estudiante debe de tener un mejor educación para cada estudiante. Vamos a conocer a algunos de nuestros administradores. El primero va a ser el señor William Naus, el director de entrenamiento. La decana de estudiantes, Ashley Fellows, y la asistente de la oficina principal, Vanessa Donaldson. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es William Naus, soy el rector en entrenamiento aquí en el College View High School. Tuve como 3 años con DST hasta este punto, en el mismo rol del rector en entrenamiento. Terminé mi carrera académica en la Universidad de Wyoming en el 2005 y la Universidad de Villanova para tener una maestría en 2012. La posición que yo tenía antes de era yo era el rector de secundaria en el Colegio Granadino en Manizales, Colombia, donde yo sirve como muchos estudiantes para graduar en una manera muy exitosa, y mi compromiso de excelencia es para asegurarse que todos los estudiantes pueden ir a universitaria por 4 años, y gracias por venir. Y hola, soy señora Fellows, soy la decana de estudiantes en College View High School. Soy la decana fundadora. Yo trabajé en nuestra escuela por los 5 años pasados, desde la empieza de la escuela. Soy de Washington State, pero yo estudié en la Universidad de Denver y Arizona, y eso es donde yo empezó trabajando en educación. A mí, educación es algo muy importante. La educación transformó mi vida y ahora es mi misión a ayudar a otros estudiantes para tener todas las oportunidades que pueden porque de la educación. Entonces, lo vamos a envisionar en mayo de 2014. Y pues ahora es muy distinto, ¿cierto? Pues los colegios están cerrados, estamos aprendiendo por línea. Y en esta época de inseguridad, tenemos algo que es muy seguro. El compromiso que tenemos para vivir nuestra misión es completamente cierto. Ojalá que en el 2024 nosotros podamos compartir un abrazo con ustedes cuando sus estudiantes van a caminar atrás de la plataforma para recibir los diplomas. Y nuestra misión es para asegurarse que las escuelas públicas del DST... Lo siento. Gracias. Lo siento. No, tranquilo. No, tranquilo. Todo está muy abnormal, pero estamos bien. Pues las escuelas públicas del DST transforman la educación pública urbana al eliminar la inequidad educativa y para preparar a todos los estudiantes para el éxito en la universidad en el siglo XXI. Esa es nuestra misión y visión. Y la idea es para asegurarse que 100% de los estudiantes que vienen a nuestros colegios salen con la oportunidad a ir a la universidad de 4 años. Y hasta este punto, en la historia del DST, lo hemos logrado con esta meta.
estamos en el trabajo para asegurarse, ¿cierto?, que todos los estudiantes pueden ganarlo. Nuestros valores son respeto, valor, integridad, responsabilidad, curiosidad y haciendo tu mejor. Con esos valores tenemos la seguridad que podemos vivir nuestra misión, asegurarse que los estudiantes pueden salir a una universidad de 4 años. Y tenemos este año, este es el segundo año de grados que tenemos. Y ustedes pueden mirar aquí la diferencia en las oportunidades que nuestros estudiantes tienen. Tenemos estudiantes que van a venir a universitarias de un Ivy League, Yale University, es increíble. Juan Bartolo va a ir sin costo a Yale University. Mary Dam lo va a ir a mi colegio, Villanova University, para estudiar ingeniería química. Y tenemos estudiantes como Giovanni Méndez, que no van a tener muchos gastos y van a ir a Lincoln Tech para estudiar cosas como diesel mecánica. Ustedes pueden ver aquí, ¿cierto?, que nuestros estudiantes están viviendo sus sueños para ir a universitaria. Entonces, eso es la fin, ¿sí? La meta de la misión de nuestra escuela, pero es muy importante que podamos hablar sobre la comunidad. Sí, sabemos que sus estudiantes están mucho emocionados, ¿sí?, para ser parte de una comunidad con nosotros y queremos tomar unos minutos para mostrarles parte de la vida de los lobos. Entonces, vamos a mostrar unos videos. La primera fue una competición donde maestros y estudiantes mostrar videos de vida. The SST is really unique to me because everyone in this community is just like so comfortable around one another. We got to create bonds and like it was so much fun, like just getting to know people more, and that's why CVHS is unique to me. Go Wolves! Entonces, en ese video, ustedes pueden ver que hay muchas cosas y tradiciones en nuestra comunidad. Fueron videos de homecoming, la baila de homecoming, y tenemos una tradición que cuando los estudiantes reciben una acceptance de un colegio, estudiantes pueden sonar una campana en los pasillos para que toda la comunidad puede escuchar o oír y celebrar con los estudiantes. Entonces, la segunda video que yo quiero mostrar es un poco más voz de los estudiantes y las maestras sobre nuestra escuela. I grew up in this area. Our high school education has been lacking. So when DSST came here and opened up the doors, I think that the community felt like finally somebody was coming to help them. When my mom saw this new school opening up that had 100% graduation rates, she was like, I want you to have the best education that you can get, and I think this is for you. I think College View is really good at building really strong relationships with kids, and it's a focus of
our entire staff to build really strong relationships so students have a person that they feel like they can trust. Having such strong bonds with your teachers, I think, is just really great because you want to come to school and you feel like they actually care whether or not you're passing a class or whether or not you're having a hard time at home. And it's kind of like a structural support system that, you know, if you don't have somebody outside of school, you at least have somebody inside of school that's willing to help you. Having these connections really makes me think, you know, I like my math teacher. I'm going to go into his class and be excited for it because it's calculus is scary and hard, but I love my teacher. So I go in there and I'm excited and I ask questions. And I think it's that way for a lot of students. Everybody knows everybody. And I think it's really unique to be able to have that experience. We have so much more fun. It's almost like we're a family. Like, we just get along so well. Our focus is building really strong relationships with students, and I think that building a safe space for them to be who they are and who they want to be and find somebody who they can trust to get them there is probably the most important thing that they'll find here. Oops, lo siento. Estoy tratando con la tecnología hoy, sí. Bueno, no estoy llorando, ustedes están llorando. A mí me gustan los videos mucho, pues ese es nuestro trabajo, entonces. Bueno, entonces lo vamos a hablar sobre el programa académico por cada grado, por ustedes a tener en cuenta, entonces, que los estudiantes van a experienciar cada año en la camina atrás de universitaria. Entonces, en grado noveno, tenemos un enfoque mucho en las matemáticas y la literatura. Ustedes pueden ver aquí que las clases de física y matemáticas son muy enfocados para crear una fundación en la área de computación y números. Las clases de humanidades y composición y español son muy enfocados en la literatura, para escribir, para escuchar en varios idiomas y para crear competencias ahí. También tenemos aprendizaje en un base de proyectos. Tenemos varios cursos como educación física, como negocios o aprendimiento y clases de como ingeniería también. Y tenemos en cuenta que grado noveno es algo muy nuevo. Esa es la razón que tenemos un seminario de grado noveno para asegurarse que los estudiantes noveno pueden tener un espacio para procesar las experiencias de ese nivel nuevo. Y ese es el programa académico que tenemos por grado noveno. En grado décimo es muy parecido, pero es mucho más rigor. En la área de física ahora es química, literatura mundial lo va a reemplazar la clase de composición. La clase de matemáticas son mucho más avanzados. La clase de español, pues español 1 o español para hispanohablantes 2 están de otro nivel. Y ahora en la parte de, o en el plazo de la clase de humanidades tenemos historia mundial. Y también tenemos una continuación del aprendizaje en bases a proyectos. En el Senior Academy tenemos una oportunidad que es muy, muy chévere que se llama los pasantías. Y los estudiantes van a tener un trimestre donde se van a ir al colegio 2 o 3 veces semanalmente para participar en una pasantía en un negocio o una organización. Y esa experiencia es increíble. Tenemos muchas cuentas y historias que son muy, muy exitosas. En grado 12, tienen un proyecto, pues sea un proyecto de grado 12 o un proyecto de vida, obviamente. Los estudiantes van a anticipar y determinar una pregunta esencial o un concepto que quieren explorar y investigar más y van a mostrar los descubrimientos a los estudiantes en el fin del año. También tenemos el baile de gala estudiantil, eso es algo muy importante. Y es muy importante que podamos enfocar en las ofertas de los cursos de AP que tenemos. Historia de Estados Unidos, biología, cálculo, español, química, física, psicología. Esos cursos, los estudiantes van a tener un examen en el fin del año. Y si los estudiantes pueden pasar el examen, pueden ganar crédito a la universidad. Los créditos valen mucho y ese es un
una puente a los universitarios que realmente que es muy importante por nuestros estudiantes. Y en el futuro estamos tratando de crear otras clases como AP Literatura y también el gobierno. Otros enfoques que tenemos es en el área de STEM, ingeniería, anatomía, física, financiera. Tenemos como pathways, ciertos vías por los estudiantes a explorar un área en la camina atrás de universitaria. Y también en todos los grados tenemos un seminario universitario donde los estudiantes pueden entender y explorar todos los componentes en el proceso de aplicación y determinación, donde qué colegio quieren ir después de su tiempo en DSST. ¿Cuál es el valor de este programa? Pues soy de Denver, me gradué de Thomas Jefferson High School en 2001 y yo recuerdo que muchos estudiantes cuando se salen a la universitaria necesitaban cursos de remediación y eso es muy difícil porque son muy duros, es más gastos por los estudiantes. Ustedes pueden ver en este grafo aquí, en el parte derecho y abajo, ustedes pueden ver la caja azul y ese es el número de estudiantes que necesitan remediación de DSST. 8%. El promedio en Denver es 34%. Entonces, estamos preparando nuestros estudiantes mucho más mejor de los otros colegios, lastimosamente, aquí en Denver. Finalmente, tenemos en cuenta que la programa académica no solo es el solo enfoque, ¿cierto?, por los estudiantes. Tenemos muchos espacios donde los estudiantes pueden hacer deportes, pueden participar en un club o una electiva que son afuera de los otros clases core. Arte, emprendimiento, ingeniería, educación física son una parte de los clases core, pero también tenemos los deportes de fútbol por niños y niñas, voleibol por niños y niñas, baloncesto por niños y niñas, también cross country por los dos, cheerleading, que es algo nuevo que tenemos, y estamos tratando de crear otras ideas. Entonces, si sus estudiantes o ustedes tienen ideas, pues por favor nos digan, porque siempre estamos tratando a encontrar otras ideas. También tenemos clubs como Sociedad Nacional de Honores por inglés y español, Magia de Reuniones, es un juego de tarjetas que es muy divertido. Levantamiento de pesas, muchos estudiantes les gustan mucho, el gobierno estudiantil, el Gay Straight Alliance, en Wario, y nuestros clubs son una como componente core de nuestra experiencia en DSST. Entonces, yo sé que es mucha información, ¿sí? Sobre la pregunta de qué hacemos, ¿sí? Con estudiantes en nuestra escuela. Y todo está bien si ustedes quieren usar pause, ¿sí? Para leer la información en la presentación antes de ahora. Pero es también muy importante que podemos hablar sobre cómo, sí, la manera en que vamos a trabajar con su estudiante y dar apoyo para hacer esas cosas muy grandes, ¿sí? Entonces, es muy importante que podemos decir a ustedes que tenemos expectaciones muy altas de nuestros estudiantes y también las maestros y maestras, ¿sí? En nuestra escuela. Tenemos una core value pledge. Es como un document que dice, hey, esos valores cómo miran en clases, en los pasillos, ¿sí? En nuestra comunidad. Y es algo que los estudiantes y los maestros van a firmar al empiezo del año para decir, esa es como nosotros somos, ¿sí? Y pensamos que los valores son muy importantes aquí. Pero sabemos que no es tanto para tener expectaciones. Necesitamos dar apoyo muy fuerte, ¿sí? A estudiantes. Entonces,
hay muchas intervenciones que tenemos en nuestra escuela para dar apoyo. Tenemos una intervención, se llama College Prep. Es una intervención para ayudar con tarea. Sabemos que tarea es una parte muy importante de las clases porque es un hábito muy importante, pero también tarea es una otra oportunidad para aplicar las lecciones del día y recibir feedback de su maestro. Una otra intervención es refoque. Refoque es un poquito más sobre comportamiento. Cosas como estudiantes no pueden tener chicle, no pueden beber algo excepto de agua en las clases. Es comportamiento porque otra vez, pensamos que los valores son muy importantes y si estudiantes necesitan ayuda o apoyo en cambiando algunos comportamientos, queremos ayudar. Y también tenemos, voy a hablar un poquito más de tutoría en la próxima parte. Tenemos una intervención. Si hay estudiante que está teniendo dificultades con nuestras intervenciones, tenemos decanas y maestras que quieren trabajar con los estudiantes. Sabemos que especialmente por estudiantes en grado novena, es un cambio muy grande, ¿sí? Y errores son una oportunidad muy importante por estudiantes para aprender en un lugar donde es muy seguro, ¿sí? Entonces es algo que es muy importante, especialmente con estudiantes en grados novena y décimo. Pero sabemos que una parte de eso es académica, clases, ¿sí? Entonces, tenemos algo que se llama mandatory tutoring o tutoría obligatoria. Es después de la escuela y estudiantes que necesitan uno más apoyo o ayuda en una clase puede quedar después de la escuela. Mucho del tiempo es una oportunidad para hacer más práctica, para hacer asignaciones que los estudiantes los estudiantes faltaron. Y normalmente cuando un estudiante puede quedar y ir a tutoría, casi inmediatamente van a ver que su calificación mejorar también. Es una parte de nuestro programa académico que es muy importante. Porque sabemos que calificaciones sí son muy importantes también. Una cosa que es muy diferente por estudiantes en la high school, especialmente desde middle school, es nuestro código de vestimenta. No tenemos una uniforme en high school, pero tenemos casi unas reglas. Sí, los estudiantes pueden llevar muchos diferentes tipos diferentes, pero hay unas reglas. Los más grandes son una camisa, necesita un cuello o todavía es posible que estudiantes pueden wear hoodies, entonces un sweatshirt con un hood está bien también. Y estudiantes pueden wear una t-shirt, una camisa sin un cuello, solamente si es una parte de nuestra spirit wear. Entonces, si tiene una DSST logo o algo. Pantalones sin rasgaduros y estudiantes pueden, señora Nelson, señora Aragón, ¿llevar es la palabra correcta o no? Sí, señora, sí, perdón, okay, ese funciona, sí. Estudiantes también pueden llevar jeans de cualquier color, solamente sin rasgaduras. Zapatos de una suela dura. Estudiantes no pueden llevar sandals. Pero muchos tipos de zapatos están bien, bien también. Tenemos un código de vestimenta en los papeles que ustedes recibieron de nuestra escuela, pero si tienen preguntas, por favor, llámanos o mándanos una email y podemos hablar con ustedes.
La otra cosa que es muy importante es nuestra política electrónica. Sabemos que cell phones están distracciones muy grandes por todos, y por yo, por señor Nels, y por los estudiantes especialmente. Entonces, tenemos una política muy estricta sobre cell phones. Estudiantes no deben usar sus cell phones durante clase. Algunas veces un maestro puede decir que hay un proyecto o hay algo que estudiantes pueden usar para escuchar la música o algo, pero normalmente estudiantes no pueden tener sus teléfonos en la clase. Y voy a decir que muchos de nuestros estudiantes entienden esta política, sí, y están están de acuerdo que cell phones están algo que queremos usar solamente afuera de las clases. Entonces, sabemos que la programa de universidad comience en la grado novena. Hay muchas maneras que podemos trabajar con sus estudiantes en ese pathway. Normalmente tenemos un field trip, una visita a la universidad en la primavera. Yo sé que cosas son muy uncertain ahora. Esperamos que eso va a pasar ese año, pero si no, podemos explorar opciones del computador, así de virtual. Y la otra cosa es que tenemos una clase, yo sé que señora Naus habló un poquito sobre eso, pero una clase se llama Freshman Seminar, ¿sí? Sabemos que por estudiantes en grado novena, universidad y colegio parece que es muy lejos sí, de ahora, pero es muy importante que estudiantes empiezan a pensar qué necesito hacer ahora para tener más oportunidades en el futuro. Parte de eso es teniendo una pieza muy fuerte de este año. Entonces, este año no estamos teniendo una escuela de verano. Solamente vamos a tener unos días en la empieza del school year. Entonces, la 17 y 18 de agosto por estudiantes en grado novena o estudiantes en grado décimo que están es su primera vez en DSST. Es una oportunidad para aprender las políticas, la cultura y las expectaciones de DSST y para empezar aprendiendo más de las personas, ¿sí? sus amigos, los otros estudiantes y los maestros en nuestra escuela. Entonces, por supuesto, ustedes van a recibir mucho más información sobre eso, pero queremos decirles que hay una oportunidad para sus estudiantes para aprender un poquito más, aunque no estamos teniendo escuela de verano este año. Asistencia es muy importante para que nuestros estudiantes puedan recibir el apoyo de sus maestros. Vamos a seguir con la política de asistencia. 5 asistencias justificadas o injustificadas en el año escolar. Va a ser una carta de advertencia. Es nomás para más apoyar a nuestras familias, a nuestros estudiantes, para que el estudiante puede seguir yendo a la escuela lo más posible. 10 asistencias justificadas o injustificadas en el año escolar. Para apoyar a sus familias tenemos un plan de asistencia. En ese plan tenemos una reunión con las familias para más apoyar al estudiante en viniendo a la escuela. 15 ausencias injustificadas en el año o 4 asistencias injustificadas es ausencias habituales. No queremos seguir en esta opción, queremos apoyar a las familias lo más posible, pero con las políticas de DPS y de DSST es algo que puede pasar si las asistencias siguen que van a estar muy altos.
Algo que queremos mucho es comentarios académicos de nuestras familias y nuestros estudiantes. Queremos saber cómo podemos crecer en estos categorías para más apoyar a nuestras familias y estudiantes. Algunas cosas donde pueden tener comentarios va a ser los estudiantes, datos académicos. Y también los informes de progreso que enviamos a casa cada mes. Tenemos un portal de padres donde familias pueden utilizar viendo las calificaciones de los estudiantes, las asistencias de los estudiantes, también los grados de valor básico y al fin de cada trimestre. Tenemos los premios seminales y trimestrales donde queremos celebrar los estudiantes en donde crecen los valores, los académicas, porque queremos que los estudiantes sienten que ellos trabajaron muy duro para agarrar estos académicos y queremos celebrarlos los más posibles. Algo que queremos crecer en nuestra comunidad es participación de los padres. Tenemos algunas categorías donde padres pueden venir a participar. La primera va a ser el grupo de padres y de College View, donde nosotros tenemos una reunión cada mes. Donde padres pueden venir y podemos escuchar las voces de las preocupaciones, podemos tener preguntas de los padres y las respuestas y también organizar eventos divertidos para los estudiantes en la preparatoria y también en la secundaria. En esta reunión sí trabajamos juntos con la secundaria para más apoyar a las familias en toda la comunidad. Otro que tenemos que comenzamos este año, que es muy nuevo, es Comité de Participación Familiar. Ellos tienen una reunión cada semana y ellos los damos feedback en todo lo que estamos haciendo en nuestra comunidad, nuestra escuela, para más apoyar a nosotros, para más apoyar a sus estudiantes y familias. Tenemos conferencias de padres y profesores 2 veces al año y en estas conferencias siempre queremos padres voluntarios para más apoyar y para que las familias puedan ver atrás de qué estamos haciendo en la escuela, cómo estamos dando esa comunicación a las familias, conociendo a nuestros profesores, administradores, y también nomás para sentir más junto en la comunidad. Y queríamos otra vez avisarles que estamos muy felices que su estudiante va a estar con nosotros este próximo año. Y estamos muy felices que ustedes tenían este tiempo para asistir a esta orientación virtual. Si pueden, este es un formulario que queremos que todas familias si pueden firmar. Es en el título de tinyurl.com. En CVHS orientación. Allí nomás preguntamos por su asistencia y también si ustedes tienen preguntas, los pueden poner allí y nosotros podemos llamarles para atrás con esas respuestas. Siempre queremos, si ustedes tienen preguntas, siempre pueden venir con nosotros para agarrar esas respuestas. Entonces, no podemos esperar por sus estudiantes y gracias por su tiempo y adiós por ahora. Gracias. Nos vemos. Don't worry, I'll figure out how to stop recording. Go to more actions, the 3 buttons. There you go. Okay. Got it.